Buenos días, hermanos. Nuevamente estamos aquí para aprender más de la palabra de Dios en el libro de Números. Hoy vamos a ver el capítulo 3. En el capítulo 1 habíamos visto cómo el censo de Israel se lleva a cabo. Dios le pide a Moisés que cuente a todos los varones mayores de 20 años. Y una vez que tiene el total de esos varones, en el capítulo 2 vimos que los organiza las tribus de manera en las cuales tienen que estar acampando alrededor del tabernáculo. Y también vimos que eh, aparta a los levitas, les da una función especial y también ellos van a ser los que estén ministrándoles en el tabernáculo. Se les empieza a dar funciones específicas en este capítulo 3 de Números que vamos a ver. Entonces te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 3 de Números y aprendamos más cosas de las cuales nos sirven hoy en día. Hay dos realidades que quiero que entendamos y la primera es que estamos estudiando estos devocionales para sacar principios paralelos a nosotros como iglesia, porque también estamos atravesando un desierto. Mientras no lleguemos a la gloria con el Padre, que es nuestra tierra prometida, tenemos mucho que aprender. Dios seguirá afligiendo nuestro corazón, seguirá probando si realmente le amamos. Eso lo vimos en el devocional pasado. Y vamos a ver ahora qué tiene la palabra de Dios para nosotros aquí en Números capítulo 3. Quiero que veamos de qué se trata. Perdón, el encabezado es censo y deberes de los levitas en algunas versiones. Y dice así en este versículo 1, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en los días en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinai. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Entonces lo primero que vemos es que ahí están los dos hijos, los primeros fallecen en una situación triste que vimos en el primer año que salen de Egipto, pero ahora sigue adelante todos los planes de Dios y tenemos que entender que sus propósitos no se detienen y Él ahora va a dar funciones específicas para los levitas, ya los dio a las 12 tribus, pero de estos levitas quiero que veamos más de cerca cuál era el objetivo que Dios había apartado para ellos. Nosotros vemos que le dice: apártame a los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. Vamos a recalcar mucho esto más adelante, porque ya es una enseñanza que se había establecido desde Éxodo, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todo primogénito en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como animales míos serán yo Jehová. Esto se repite se repite dos veces en este capítulo, pero nosotros tenemos que ver que hay cosas que vamos a considerar y recalcar. Dios tenía toda la intención de enseñar a la iglesia hoy en día cosas de las cuales debemos de beneficiarnos y debemos de indagar, que hay principios en el Antiguo Testamento, porque toda escritura es inspirada por Dios y nos sirve a nosotros como pueblo de Dios, ahora comprados por la sangre de Jesús. Quiero que nos imaginemos lo siguiente: si yo soy un levita y apenas estoy saliendo de Egipto, estoy viendo todos los de los primogénitos, todavía ni sé siquiera que voy a hacer una tribu especial para Dios. Somos 12 tribus, todas las 12 tribus, mis primos, mis amigos, salimos de Egipto y conocemos esa noche en las cuales debían haber vivido en agradecimiento los padres que conservaron la vida de sus primogénitos. Un primogénito mismo seguramente estuvo agradecido con Dios
Y de esa manera debemos de empezar a aplicar a nuestras vidas lo siguiente. Si yo tenía una vida pasada sin propósito y solamente estaba haciendo adobes o solamente estaba sirviendo a un rey tirano que nos tenía esclavizados y nos maltrataba muy mal, había matado a mis hermanos mayores, cuando empieza a aventar al río a los hombres, perdón, a los niños varones y conocíamos todas esas historias. Era una vida triste, cientos de años que habían vivido los israelitas y de pronto sales de la tierra de Egipto y llegas y Dios nos empieza a organizar ahí en el desierto a las 12 tribus. Pero te dice, si tú eres de la tribu de Leví, a ti tengo algo especial. Y es lo que vamos a seguir avanzando aquí. Dios empieza a dar detalles de cómo quiere ordenar las funciones de ellos. Y luego dice lo siguiente, los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias, y empieza a decir toda la descendencia. Entonces, una cosa es Aarón y sus hijos, pero ahora estamos viendo de la tribu de Leví los principales hijos de este hombre llamado Leví, de quien toma el nombre de esta tribu. Y queremos ver lo siguiente que Dios les encomendó. Vamos a ver aquí desde el versículo 21 hasta el versículo 26. Dios define qué es lo que va a hacer toda esta familia de Gersón. Entonces, y así lo hace con cada uno. Vemos aquí, de Gersón era la familia de Libni, de Simei, estas son las familias. Y ahí dice, el total de los que se tomaron ese censo fueron 7,500. Y les dice, estas familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al oriente. Y después les dice quién va a ser el líder a cargo de esta casa paterna de Gersón. Y les dice, ¿cuál es la función de ellos? A cargo de los hijos de Gersón estará en el tabernáculo de reunión, estarán en la tienda, en su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar, alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Entonces, si se fijan, hermanos, Dios tiene esa función específica para uno de los gersonitas y también lo tiene también para sus hermanos. Sus hermanos mencionan aquí desde el versículo 27 al 32 todo lo que va a ser la función para los hijos de Coat. Eran la familia de los amramitas. Y les dice, ¿cuál es el número total de esos varones? 8,600, que ellos van a tener la guardia del santuario. Nuevamente también les dice dónde van a acampar. Y les dice quién es el jefe, Elisafán. Ellos acampan al sur y les dice específicamente qué es lo que tienen que estar ellos a cargo. Estará el arca, la mesa del candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo el servicio, y el principal de los jefes de los levitas sería Eleazar. Entonces, ahora nos dice de esa familia cuáles son los cargos que tendrán a cargo. Y del versículo 33 al 37 vemos acerca de Merari. Era la familia que nos falta de ver. El total de ellos son 6,200. Les dice que van a acampar al lado del tabernáculo al norte. Y lo que van a estar a cargo de ellos es la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, todos sus enseres, todo su servicio y las columnas alrededor del atrio, basas, sus estacas, sus cuerdas. Dios fue muy específico. Y por último dice, delante del tabernáculo al oriente estarán Moisés y Aarón y sus hijos teniendo la guardia del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. De hecho, eso
es algo que se queda establecido siempre como función exclusiva de los sacerdotes. Ya aquellos que estarán en mi lugar santo, en mi lugar santísimo, ellos sí tienen que ser del linaje de Aarón y sacerdotes. Y a su cargo, para que ministren en mi altar, son todos los descendientes de Leví, de estas tres familias. Y quiero que ahora empecemos a aplicar algo a nosotros, hermanos, como iglesia, tomando esta historia de los judíos, y a lo mejor nosotros podemos decir, pues nosotros somos mexicanos, estamos viviendo pues ya unos 3.500, poco más de 3.000 años que sucedió eso. ¿Qué enseñanza me deja esto para mí? Quiero que vayamos a ver lo siguiente, y es que Dios tenía muchas cosas que enseñarnos, y por eso dejó también en sus profetas estos pasajes como Isaías 66, donde el propósito no era exclusivo para esa tribu de Leví, sino que él quería extenderlo a todas las naciones. Dice en el versículo 21, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas. Perdón, déjenme leer desde el 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, caballos en carros, en literas, en mulos, camellos a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen a ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Esto, hermanos, está refiriéndose a todas las tribus de Israel y también está tratando de abarcar a todas las naciones. Por eso, hermanos, cuando nosotros vamos a otras citas, por ejemplo, Primera de Pedro, en Primera de Pedro también encontramos lo que nos describe el apóstol Pedro a los creyentes de la iglesia, que dice lo siguiente: vosotros también sois como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Se fijan, hermanos, nosotros podemos tener esa convicción de que somos escogidos por Dios, somos comprados por Él, y eso es con una función específica de que seamos sacerdotes. También menciona más adelante Pedro, somos pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y quiero que nos quedemos con esto último y reflexionemos en lo siguiente. Tú y yo tenemos ese mismo privilegio que aquellos levitas que antes su vida no tenía ningún propósito. Pero sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios llegó a nuestras vidas y nosotros merecíamos un destino terrible, una eternidad separado de Dios. Quiero que vayamos al pasaje específico de cuando se menciona por primera vez esta verdad de que se tienen que apartar los primogénitos para Dios, y eso se menciona por primera ocasión en Éxodo capítulo 13. Una vez que son liberados de Egipto y pasa el ángel que mata a los primogénitos, fíjense cómo dice aquí: Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Y sigue dando más instrucciones de la Pascua. Pero dice aquí, conságrame todo primogénito, porque es de Dios. Entonces Dios ordena eso, hermanos. Todos los primogénitos me pertenecen, yo les perdoné la vida, y debemos de tener siempre memoria de eso. Eso era algo que los israelitas tenían que entender perpetuamente. Por eso acá en el capítulo, estamos en Números 3,
Al final del capítulo lo que vamos a ver es algo acerca de cómo es el rescate de los primogénitos. Aquí dice, Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel, de un mes arriba, cuéntalos por sus nombres, tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Moisés cuenta a todos los primogénitos y le da el total, 22,273. A lo cual habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de sus animales. Entonces, algo así ocurre aquí, hermanos. Ya Dios no quería los primogénitos de las 12 tribus, sino solamente de los levitas. Quería hacer como ese intercambio. Quiero que hagas una cuenta de todos los primogénitos de las 12 tribus. Y esos primogénitos yo los voy a tomar a cuenta a través de la tribu de Leví. Entonces los levitas son aquellos que me van a servir como los primogénitos de todas las demás tribus. Pero había como que un desfase de números y los primogénitos de las 12 tribus sobrepasaban a los hombres mayores de un mes de la tribu de Leví. Entonces se tenía que hacer lo siguiente y pues no sé si puedo explicar todo esto muy bien o algunos que son expertos en el Antiguo Testamento pudieran corregirme varias cosas, pero el principio es lo siguiente. En ese desfase dice, para el rescate de los 273 de los primogénitos de los Israel que exceden a los levitas, tomará 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomará. Entonces, ya da más detalles, el ciclo tiene 20 jeras, etcétera, pero le está diciendo, yo lo que quiero que entiendan es que hay un intercambio, un primogénito cuesta, un primogénito cuesta y va a estar a mi servicio. Y nosotros, hermanos, sabemos que Cristo pagó el precio por nosotros y debemos de servirles. Él cambió el sentido de nuestra vida para que ministremos a nuestros hermanos, para que estemos al servicio de Dios. Quedémonos con dos cosas. Seguimos en este desierto, al igual que los israelitas. Ellos estaban aprendiendo y vamos a ver a través de los próximos capítulos más cosas específicas que hacían los levitas, en especial en el siguiente capítulo. Pero también, hermanos, quiero que nos quedemos con lo siguiente y ojalá que puedas meditar con esto durante todo este día. Nos debemos a nuestro Señor. Éramos esclavos. Jesucristo nos salvó con un propósito y ese propósito es ministrar a los demás y estamos en este desierto para bendecir a los demás. Somos aquellos sacerdotes que estamos puestos para bendecir a las demás naciones y apuntarlos a la salvación que es en Cristo Jesús y que todos entremos a la tierra prometida. Dios te bendiga.